La tortilla nixtamalizada generalmente se fabrica con maíces nativos. El invento del maíz va de manera unida, inseparable al proceso de nixtamalización. La tortilla nos da lo que necesitamos. Es un alimento completo. Porque es la primera fuente de calorías. Es la seguridad alimentaria del país y la soberanía del país. Y falta la intervención del gobierno para regular el sistema alimentario de un producto tan importante como la tortilla. Y hasta el día de hoy ninguna otra tecnología moderna ha sido capaz de sustituir el proceso de nixtamalización. El proceso de nixtamalización del maíz es una hazaña Que tiene que estar hecha con buenos maíces. Hay acciones legales ya que nos dicen cuál es el mínimo vital del derecho a la alimentación en México. El mínimo vital nos tiene que llevar al maíz. Para nosotros este maíz es 100% orgánico y alimenticio y no tiene enfermedades, no trae enfermedades como el transgénico. Nosotros consumimos, se pone el nixtamal, se lleva al molino, mi esposa hace las tortillas y nosotros lo consumimos. El primer paso en la nixtamalización consiste en poner a cocer los granos de maíz en una solución alcalina a una temperatura cercana al punto de ebullición. Se inicia con la adición de 2 partes de una solución de cal aproximadamente al 1% a una porción de maíz. Esta preparación se cuece de 50 a 90 minutos y se deja remojando en el agua de cocción de 14 a 18 horas. Bueno, la nixtamalización es este contacto del maíz, el agua, el calor y el hidróxido de calcio. Esta sustancia química lo que hace es ablandar el pellejito de la semilla y penetra a través de la semilla el calcio, que es lo que tiene la cal, el hidróxido de calcio. Entonces, no solamente penetra la semilla, sino que se esparce dentro de la semilla. La suavidad y la hidratación en particular que logran este conjunto de condiciones físicas y químicas se ha descubierto que hace más disponibles a las vitaminas. Por ejemplo, el maíz por sí mismo es capaz de ofrecernos vitamina B1, B2, B3, tiene un poco de hierro, fósforo, pero no tiene tanto calcio. Gracias a la nixtamalización aumenta hasta 30 veces más el calcio que puede tener dentro del grano. No obstante esto, esta hidratación con calor y con un elemento químico hace que las proteínas que tiene el maíz se absorban más rápido y mejor dentro del cuerpo. Si bien es cierto que en el proceso de calentamiento se desnaturalizan algunas proteínas, las que quedan se absorben muy bien. Esto da entonces que la nixtamalización nos hace una proteína de las más baratas. La nixtamalización es especialmente importante debido a que eleva la disponibilidad de niacina, eliminando con ello el riesgo de desarrollar pelagra. La tortilla de maíz nixtamalizado nos proporciona carbohidratos, seguida de un aporte importante de proteínas. También es una fuente de varios otros elementos importantes,
rica en calcio, potasio y contienen fibra. Para los preocupados por las calorías de más, la tortilla de maíz es baja en grasa y sodio. De los elementos minerales que aporta la tortilla proveniente de masa nixtamalizada, proceso que incorpora calcio, puede significar casi la mitad de su ingesta diaria de calcio, lo cual es de relevancia para prevenir afectaciones en huesos y dentadura. Resulta de que la fibra, en particular que tiene la masa, se va hidratando y se va hidratando y se va hidratando con el tiempo, por eso crece la masa. O sea, una masa nixtamalizada puede ser 1 kilo y al rato ya vas teniendo más masa y más masa, porque las fibras al hidratarse, hagan de cuenta que se hace como una gelatina y entonces empiezan a crecer. Esta fibra que se forma resulta que es muy valiosa para alimentar a las bacterias buenas del intestino grueso. Y esto antes... Eso le llaman almidón. Es un almidón resistente, se llama. Entonces, es muy curioso porque no sabíamos por qué la tortilla nixtamalizada la puedes dejar enfriar, la metes al refrigerador, la vuelves a calentar, vuelve a tomar esa textura. Esa característica de calidad solo la tienen las tortillas nixtamalizadas. Y resulta que este almidón resistente es una comida esencial para las bacterias buenas del intestino grueso. Es fantástico. ¿Y cómo es posible que nosotros nos lleven cientos o decenas de años reconocer esto en el maíz cuando nuestros ancestros habían hecho esta primera transformación biotecnológica como una aportación a la humanidad y nosotros no lo habíamos cuidado lo suficiente, estudiado lo suficiente? Es muy revelador como México, al tener un problema paradójico de desnutrición y obesidad en la misma familia, o desnutrición y anemia, o anemia y diabetes en la misma familia, pareciera un caso que es complicado de resolver por una Secretaría de Salud. Es insuficiente. Estos problemas que todos nos llevan al maíz tienen que hablar de una política pública integral del más alto nivel de gobierno. Necesitaríamos que un presidente lo tomara como una línea estratégica de un plan nacional de desarrollo, porque el maíz es la primera fuente de calorías para toda la población. Yo no me explico cómo con tanta facilidad pueden someter al maíz a un tratado de libre comercio. Eso tendría que estar absolutamente regulado por el derecho a la alimentación. Hay acciones legales ya que nos dicen cuál es el mínimo vital del derecho a la alimentación en México. El mínimo vital nos tiene que llevar al maíz, porque es la primera fuente de calorías. Es la seguridad alimentaria del país y la soberanía del país. El día que México no pueda garantizar con su política el maíz, podría dejar en manos de todos los demás países sus decisiones soberanas. Es decir, una política alimentaria en México urge que tenga como base todo lo que tiene que ver con la cadena del maíz. Entonces estamos hablando de la tierra, el tipo de producción, la defensa de las semillas, la aportación de agua, la protección de las mujeres y hombres que cultivan. Imagínense, o sea, tenemos que estirar el hilo y yo resumiría esta política basada en el maíz en 4 ejes. Es la disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y aprovechamiento humano. Es decir, disponibilidad, que haya tortillas sanas por donde quiera. Eje 2, que se puedan comer, que haya dinero para comprarlas, ¿no? 3, que siempre haya mecanismos que nos garanticen que siempre va a haber. Y 4, y el más importante, que se noten las personas que están consumiendo maíz nixtamalizado. Este es un reto para toda una política, pero con mucha esperanza puedo decir que hoy el maíz probablemente es una de las pocas posibilidades que hay de removilizar el modelo económico. El Estado ha ido debilitándose por la presión de los intereses de estas transnacionales. Y nada más les recordamos al gobierno que tenemos un artículo 4 que le obliga al Estado, ¿no?, a privilegiar la alimentación saludable con los recursos de ese país, sin ensuciar el planeta como canasta básica. Las transnacionales no tienen nada que decir acerca de lo que la gente tiene que comer. No tienen nada que decir. Entonces nuestro Estado ha sido tan débil que podríamos decir fallido, porque tiene penetrados los intereses comerciales a costillas de la salud de la población. Nuestro sistema ha estado totalmente partido.
esta secretaría no colabora con esta, no hay reglas de operación que vinculen una acción con otra. En ese caso, los titulares de las secretarías quedan totalmente aislados y toman decisiones a discreción. Mi única esperanza es que nos una la tortilla de maíz mexicana y nixtamalizada, porque ahí hay coincidencia. Yo no conozco a algún mexicano, nunca en mi vida he conocido a alguien que no disfrute una tortilla nixtamalizada recién hecha. Si nosotros somos consistentes con esta lucha, y de verdad, tiene que ser un acto revolucionario, tiene que ser un acto político comer. Pues bueno, como conclusión diría que la tortilla nixtamalizada tiene un paquete de calcio, fósforo, vitamina B1, B2, B3, tiene un poco de zinc, tiene hierro, suficiente, tiene calorías, tiene un poco de proteínas, es un alimento completo, incluso tiene unas trazas de grasas que son cardioprotectoras y carbohidratos de la mejor calidad. Es un alimento completo, absolutamente confiable y además es generoso porque permite ser complementado con el frijol, el amaranto y todo lo que hay en la milpa. Entonces yo diría, este es el momento de defender una tortilla que desate todos los procesos exitosos. La salud, las economías, que protege el ambiente, que rescate nuestro fabuloso patrimonio cultural y que sea por fin un elemento unificador, porque este es el momento de México. O ahora exigimos la tortilla que merecemos o viviremos sometidos a comer la tortilla que nos quieran ofrecer. A pesar de la belleza de las transformaciones que ocurren durante la nixtamalización, está claro que se requiere complementar los productos alimenticios de esta tecnología con otros como el frijol, frutas y verduras, todos ellos parte de la dieta tradicional mexicana. El renunciar a este alimento, ya sea por ignorancia o por otros factores, lleva a la pérdida de los enormes beneficios nutracéuticos que conlleva su consumo. El maíz nixtamalizado ele é probiótico. Ele vem a ser comido por el micróbio e quando nós lo comemos, ele já está preparado para nossa absorção. A ventaja da nixtamalização é que ela só pode ser hecha de forma artesanal. A indústria não lo pode fazer. A indústria desvitaliza o alimento e a nixtamalização lo hace maior vitalização do alimento. Então, desvitaliza, quita valor vital da indústria. Vitaliza, o campesino lo hace. Há que resgatar esse valor por uma questão de saúde, por uma questão de cultura, por uma questão de tecnologia científica. Nós deveríamos investir muito dinheiro para saber todo sobre a nixtamalização. Nós sabemos hoje solamente um pequeno porcentagem desse processo, e esse processo faz parte da nossa realidade. É muito raro que se dê tanto valor a fazer investigação sobre transgênicos e outras coisas da indústria e não se tenha como valor fazer a investigação sobre o potencial gigantesco, o biopotencial gigantesco que tem o maíz nixtamalizado em nossa saúde, em nosso ambiente e em nossa cultura. Deberían entender que, en comparación con productos de harinas de trigo refinadas como el pan blanco, el consumo de tortilla incrementa el de fibra y otros importantes nutrientes. La tortilla nixtamalizada es muy rica y eleva la calidad de su consumo como alimento, porque el proceso de nixtamalización ubica y hace que se pongan en condición asimilable todas las maravillas que tiene la tortilla. La tortilla nixtamalizada generalmente se fabrica con maíces nativos, de tal manera que si comparamos una tortilla nixtamalizada con una tortilla harinizada, hecha de harina sin nixtamalizar, evidentemente la proporción de proteína, de aceites y todas las bondades que tiene la tortilla nixtamalizada están en su óptimo de asimilación. La tortilla maseca es solamente carbohidratos. De manera soterrada está incrementando la diabetes. No hay duda que de una tortilla de maseca a una tortilla de un maíz nativo nixtamalizado, esa tortilla nixtamalizada es de una riqueza incomparable.
cuando llega la creación de Maseca. Si son unas empresas, lo que buscarán son rendimientos económicos y no el bienestar de la población. Porque pues es más natural, oiga, no lleva pues tantos químicos, solo lo que viene, como viene del campo, el maíz. Lo que viene pasando que la Maseca le han descremado, le quitan todo esto, todo el centro se lo quitan, entonces está como si estuviera, pues no sé cómo explicar, rebajado, como que le quitan todo lo bueno, le quitan esto. Sí, la puntita, todo el aceite, entonces ya lo demás ya no lleva aceite, pura harina, y esto lleva todo, viene, es como si fuera algo integral, ¿me entiende? Todo, tanto sabor como nutrientes. De hecho, es una tortilla que aguanta más tiempo para que se descomponga por los ingredientes que lleva. Todavía vienen por ahí con sus cubetitas. De hecho, cuando llegó la gente que se fue, todavía vienen a moler aquí sus cubetitas. Hay gente que también vende tortillas de estas, ¿verdad? Y compra aquí su masa, otros vienen a moler su nixtamalito, su trijito, vienen aquí. Sí, yo les recomiendo, sí, pues que lo prueben, que sea una oportunidad, que vean la diferencia que hay en el sabor, en todo. El maíz junto con la nixtamalización es uno de los grandes aportes que ha hecho México al mundo, y esto ya está reconocido ante la UNESCO. Se ha reconocido a la cocina mexicana como principal ingrediente el maíz y la nixtamalización. Las tortillas han sufrido muchos cambios en 30 años. Es probable que las generaciones presentes de niños y de adolescentes no hayan estado nunca en contacto con un proceso de nixtamalización, no hayan visto cómo se cose el maíz y cómo se le aporta el calcio, porque están absortos en las escuelas con esta información de procesos industrializados, y lo que conocen es ir a adquirir al supermercado todo lo que llegan a necesitar de alimentación. Y ahí es en donde tenemos la certeza de que la tortilla está acompañada de glifosato y proveniente de un maíz genéticamente modificado. El mensaje no es solo para los consumidores que busquen la tortilla nixtamalizada. Pueden hacer el ejercicio. Cuando vayan a la tortillería, pregunten: ¿esta tortilla está nixtamalizada? ¿Este maíz está nixtamalizado? ¿O es 100% harina de Maseca? Si ustedes ven tarjas con agua en donde se ha remojado el maíz, en donde tienen el molino de maíz, porque eso tampoco lo vemos ya en muchas tortillerías, es muy probable que esa tortilla sea nixtamalizada. Pero la otra parte es con qué maíz está hecho esta tortilla. Tendría que ser con un maíz por lo menos blanco, producido en México, y en el mejor de los casos un maíz criollo. Y si la tortilla sale de colores, pues tenemos que estar todavía más orgullosos de que vamos a recibir el maíz de más calidad, que es el de colores. Y a los productores que producen maíz, que no lo hagan solo como una actividad cultural, que sepan el agradecimiento que tenemos de esta generación de contar con esas variedades de maíz, pero que también vamos a luchar juntos para que ese maíz se convierta en la tortilla que todos y todas merecemos. La tortilla nos da lo que necesitamos: hidratos de carbono, también proteína, nos da calcio, nos da fósforo, y acompañada de, por ejemplo, los frijoles, nos da todos los aminoácidos necesarios para una buena alimentación. Somos de maíz, dice el Popol Vuh, ¿no? Estamos hechos de maíz. Tenemos que seguir siendo hombres y mujeres de maíz, porque esto es lo que nos da identidad y carácter de mexicanos y mexicanas. El proceso de nixtamalización permite preparar el maíz, acondicionar el maíz y transformar los nutrientes del maíz para acomodarlos a las posibilidades de la asimilación por la gente, por el ser humano. Así que es importante que nosotros valoremos los productos derivados de la masa nixtamalizada, porque además de conservar con plenitud todos los nutrientes del maíz, permiten mantener la diversidad de sabores, de olores y la gran capacidad de elaboración de productos a partir de la masa nixtamalizada. Hoy prácticamente el 60% de las tortillas se hacen con harina de maíz, 40% con masa nixtamalizada. ¿Y por qué son tan caras las tortillas
porque tienes un sistema que castiga a los productores de maíz y privilegia y beneficia a toda la cadena de intermediación y sobre todo a los monopolios como lo representa Maseca. Esto es en razón de 3 factores. Falta organización de productores para que puedan ellos controlar su maíz y defender su precio y valorizar justamente su producción. Falta organización de consumidores para que los consumidores también defiendan su derecho a consumir tortilla de calidad, tortilla 100% nixtamalizada y a un precio apropiado. Y falta la intervención del gobierno para regular el sistema alimentario de un producto tan importante como la tortilla. Exactamente, y ese fue el descubrimiento que hicieron las culturas mesoamericanas hace miles de años y hasta el día de hoy ninguna otra tecnología moderna ha sido capaz de sustituir el proceso de nixtamalización.